Hola amigos televidentes, bienvenido una vez más a su merienda de té. Para nosotros siempre es un honor entregarle temas que contribuyan a su calidad de vida. Y estamos pasando por un momento de crisis. Definitivamente que la pandemia eh, ha contraído lo que es la economía a nivel mundial, el cierre de fronteras, ha afectado las exportaciones, el turismo, han caído empresas, los empleos y los niveles de pobreza se han elevado. Entonces es un momento de nosotros tomar control de los recursos con los que contamos, recursos económicos. Y para este interesante tema tenemos a un invitado muy especial, el licenciado Alcibiades Mercedes, quien es administrador de empresa con una especialidad en finanzas y con mucha experiencia a nivel corporativo en esta área. Bienvenido, licenciado Alcibiades, a la merienda del té. Bien, muchas gracias. Me da mucho gusto tu invitación. Me siento muy contento, sobre todo en este tiempo en este tiempo post-COVID, se podría decir, porque estamos viviendo más o menos esa etapa. Poder compartir y orientar a tu público, compartir algunas experiencias sobre los temas financieros, cómo manejar nuestras finanzas en momentos de crisis, se pudiera decir. Así es una información muy importante para las familias actualmente porque un buen manejo de las finanzas preserva una buena funcionalidad dentro de la familia. Muchos matrimonios se rompen precisamente porque hay un mal manejo en este sentido. Por eso queremos, Alcibiades, que usted nos diera, podríamos decir, claves que sean fáciles de digerir para el público de cómo nosotros manejar nuestras finanzas, qué es lo primero que debemos hacer, si debemos hacer un inventario de lo que tenemos, cómo debemos administrarnos. ¿Qué usted considera lo primordial que debe hacer una familia para empezar a manejar sus recursos financieros de la mejor manera? Lo primero, Daisy, que debemos tomar en cuenta es qué significa la palabra crisis en este momento. Crisis porque normalmente la gente tiene una creencia de que la palabra crisis es tragedia, algo que ocurre y nos llegó y ya nuestra vida se acabó. Y como vamos a hablar de finanzas en momentos de crisis, definitivamente que hablar de crisis es hablar de separar. Algo está pasando en el mundo que está provocando cambios y que vienen cosas nuevas para nosotros. Siempre que se avecinan cosas nuevas, se producen crisis, se producen metamorfosis, cambios dolorosos, situaciones complicadas. Y a nivel de la familia eso no es excepción. Es decir, que estamos frente a un cambio importante, para bien o para mal, lo que nos encontramos en un proceso de cambio donde tenemos la oportunidad de aprender. Y cuando nosotros hablamos de finanzas, estamos hablando de parte de lo que es parte de nuestro proceso de formación educativa desde la infancia. Nosotros necesitamos formarnos a nivel financiero, cómo manejar nuestras finanzas, porque esto tiene que ver con nuestra vida. Anteriormente nosotros veíamos las finanzas como algo que podíamos hacerlo de manera natural. Sin embargo, hoy día nos vemos obligados a tener que entender este tema de cómo funcionan las finanzas, cómo manejamos el dinero, cómo manejamos nuestros ingresos, cómo manejamos nuestros gastos, cómo nosotros vamos a manejar nuestros ahorros, cómo manejar nuestras inversiones. Y hoy día definitivamente que todo el proceso que estamos viviendo, que reforma y detiene ha detenido una parte de la economía, ha habido cambios en la manera de nosotros operar como empleados, nuestras empresas. Definitivamente que esto genera cambio en nuestras vidas y nos pone frente a grandes retos. Así es. Alcibiades, ¿cómo una familia puede hacer un inventario de lo que tiene? Porque a veces las personas están sumidas yo digo que en gastos alarmantes. Un ejemplo, ahora con el COVID, vamos a comprar qué sé yo cuánta mascarilla para tenerla ahí. O sea, a veces las personas se exceden en gastos que no son necesarios. O sea, cómo las personas se pueden centrar y hacer un plan de cómo va a manejarse a nivel financiero, qué puedo ahorrar, qué puedo invertir, qué no debo comprar. Mira, definitivamente que en este momento lo que yo recomiendo es que la gente le dedique un tiempito a las finanzas. Cuando la gente está bien, no piensa en la importancia de la finanza y debe dedicarse tiempo
primero a ver cuánto le entra, cuánto entran en su casa, quizás reunirse toda la familia, porque muchas veces solo nos vemos a una persona que está asumiendo el compromiso general de la casa. Es momento que la familia se reúna y se pongan de acuerdo, pongan sobre la mesa cuánto gana cada quien, y a partir de cuánto nosotros disponemos en el mes, entonces elaborar un formulario o llevar un control de gastos, de cuánto vamos a gastar. Estamos hablando de un presupuesto, de que nosotros nos sentemos a planificar cuánto vamos a gastar durante el mes, en qué y cómo lo vamos a distribuir esos gastos. Y para esto yo recomiendo que el 50% de nuestros ingresos, pues, o mejor dicho, de lo que nosotros nos ingresa, el 50% corresponda a lo que es a gastos básicos, un 20% tratar de dedicarlo al ahorro y el 30% ya otro dedicarlo ya a lo que son los gastos, se pudiera decir, variables de nuestra canasta o de nuestra vida familiar. Y fíjate que este aspecto es muy importante y mucha gente ya hoy está hablando de que el COVID ha venido a unificar a la familia, ha venido a romper una serie de barreras que anteriormente pues nos tenían atados, no teníamos tiempo para compartir en familia. Sin embargo, este es el momento también de que la familia diga cuánto ganamos. No es cuánto gana papá, que es el principal el proveedor de la casa, sino que los jóvenes también pongan sobre la mesa cuánto ganan y que digamos ya no cuánto gana el papá y cuánto gana la mamá, sino cuánto gana la familia. Y a partir de esa información, pues entonces se comiencen a modificar la manera de cómo vamos a distribuir nuestros gastos. Es importante que le demos sentir a esto, que le demos un sentido, y que veamos el impacto que va a traer esto de manera positiva para las familias. Y créeme que no es posible que una familia pueda controlar sus gastos si no hace un presupuesto, si no hay una programación. Eso no es cierto. Eso no es cierto, porque hoy día el mercado está decidido a vender, está decidido a que se consuma, nos está incitando al consumo, nos está vendiendo todo lo que quiera y eso está bien. Ahora, nosotros tenemos que tomar decisiones inteligentes con nuestro dinerito, con el dinero que nos entra. Es importante que lo tomemos en cuenta esto. Exacto, o sea que es un momento propicio para unir a la familia en ese sentido y de todos los ingresos crear un patrimonio común. Y de ese patrimonio común, ¿qué porcentaje lo debemos dedicar a lo que es un imprevisto, un plan de contingencia, ya sea que alguien se quedó sin empleo y deba tener un dinero líquido por si hay una emergencia, si alguien se enferma? ¿Qué porcentaje más o menos debemos disponer de esto? Daisy, es importante que nosotros definamos una partida de lo que nos ingresa para ahorro. Y esta partida puede variar de acuerdo a lo que considera cada familia entre un 20 y un 10% del valor que tú ganas. Hay gente que dice, yo no puedo ahorrar. Y ciertamente, ¿y por qué hago? Porque yo tengo muchas necesidades. Bueno, de acuerdo a tus ingresos, proponte ahorrar el 20 o el 10% o un 15% de tus ingresos, sácalo aparte. Normalmente, Daisy, la fórmula de cómo la gente, la fórmula del estado de resultado en una empresa o una persona, la gente dice ingresos menos gastos. Yo le propongo a la gente, porque eso lo he escuchado de expertos, que lo recomendable es que tú digas, mis ingresos son iguales, ¿sí? A mi ahorro menos mis gastos. Mis beneficios son igual a mis ingresos menos mis gastos. Es decir, primero sacar la partida de los ahorros, ¿sí? Luego la de los gastos y lo que te quede es beneficio. Pero la partida del ahorro es importante considerarla precisamente para mitigar cualquier tipo de riesgo, hacer cualquier tipo de inversión. Excelente, excelente. Una última pregunta ya, porque ya se nos terminó el tiempo. Las familias que han podido conservar su empleo, que han mantenido sus ingresos normales, este es un buen momento para uno hacer una inversión de un inicial, de un apartamento, lo que sea, es un momento propicio. Bueno, hacer inversiones en este momento, obviamente todo va a depender de la calidad de tus ingresos, porque hay que partir de ver cuál es la calidad de tus ingresos.
y adquirir un apartamento, tú tienes que ver cuál es el propósito. Si es, el propósito es para vivirlo o si el propósito es inversión. Es momento de hacer inversiones. Yo creo que sí, que se pueden hacer inversiones, pero inversiones que vayan a garantizar el crecimiento de tu patrimonio. Ahora bien, no es momento de tú incurrir en gastos de lujos. De hecho, uno de los aprendizajes que nos está dejando este momento que estamos viviendo es saber identificar qué es un lujo, qué es una necesidad, qué es un placer, y a partir de ahí nosotros tomar medidas. No necesariamente tú tienes que, si vas a comprar un celular, por ejemplo, pensar en el celular último modelo. Tú vas a pensar en un celular que te dé el servicio, un celular que te dé que te brinde las facilidades que tú estás requiriendo. Sin embargo, nos veíamos antes de la pandemia que nos endeudábamos para comprar un celular. Ahora hay que pensar bien, porque ahora estamos en un momento no de crisis como tal, sino un momento de oportunidades, un momento de aprender, un momento de priorizar, de definir con claridad qué es lo importante. Excelente tus reflexiones. Gracias por esta información tan importante para las familias. Amigos televidentes, esperemos que todas estas informaciones, estos tips que el licenciado Alcibiades Mercedes nos ha proporcionado en el día de hoy, nos sirva para nosotros sabernos proyectar a partir de ahora dentro de esta crisis que estamos viviendo. Y como bien él ha dicho, es un patrimonio común donde debemos sabiamente, inteligentemente, saber cómo lo vamos a distribuir esos recursos para poder salir airosos de esta crisis. Muchísimas gracias, Alcibiades. Para nosotros ha sido un placer recibirle. Y a ustedes, amigos televidentes, y si Dios lo permite, nos veremos el próximo jueves. Bye. Ay, gracias por invitarme.